Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. Oyendo en el día de ayer al gerente general del Consejo de Seguridad Social, Edward Guzmán, entrevistado por la periodista Edith Feble en el programa El Día, sobre todo cuando hablaba de pensiones, de las pensiones que se le aplican, que se le aprueban a los trabajadores, tanto públicos como privados, en la República Dominicana. Eso me hizo pensar y abordar este tema con mayor profundidad y con mayor amplitud. Pensar cuántas veces hemos hablado en la República Dominicana de la injusticia de las pensiones, de en ambos lados, de la injusticia en ambos lados, tanto en la privilegiada como en las pensiones de miseria. Es una injusticia. En República Dominicana hay muchas cosas pendientes y una de las cosas que están pendientes es precisamente las pensiones. Pensiones dignas, pensiones justas para personas que se pasan, para trabajadores y trabajadoras que se pasan 20, 25, 30, 35 años y hasta 40, como conozco un empleado que ya tiene más de 40 años y no ha podido conseguir su pensión. Si un empleado del Instituto contra el Cáncer de Santiago y que aún no ha podido conseguir su pensión, andando detrás de ella hace muchos años. Esas son las injusticias que hay en este país, son de las cosas pendientes. Y decía que es una injusticia de ambos lados. ¿Por qué es una injusticia de ambos lados? Porque si es una injusticia la miserable pensiones que se le aprueban a los trabajadores, una pensión que no le da ni para comer mínimamente, mucho menos para medicamentos, es otra injusticia las pensiones que se le aprueban a grandes funcionarios públicos, a legisladores, a diputados y a senadores y a cualquier otro funcionario de alto nivel. Es una gran injusticia que mientras la mayoría de los trabajadores y trabajadoras dominicanas tienen que durar 15, 20, 25, 30, 35 y hasta 40 años como empleado, como trabajador, cotizando para poder tener derecho a solicitar una pensión. Muchas veces lo ponen a dar vueltas durante años esperando que se muera y no le aprueban esa pensión. Si eso es una injusticia, también es una gran injusticia que diputados, que senadores, que altos funcionarios públicos pasen 2 años, 3, 4, 5, 6 años en una función pública como funcionario del gobierno, de un gobierno, y se va a su casa con una pensión de lujo. Se va a su casa con 100,000, con 200,000, con 300,000, con medio millón de pesos y hasta con 1 millón de pesos de pensión. Y eso es una injusticia imperdonable. Precisamente por eso, porque aquellos que reciben pensión de 8,000, de 10,000 pesos, son personas que sí son verdaderos trabajadores. Sí son personas que han dejado el pellejo en su esfuerzo, laborando de sol a sol. Y por eso es una gran injusticia. Y son de las grandes cosas que están pendientes en este país. Y que ninguno de los gobiernos han colaborado, han contribuido, han hecho esfuerzos para ponerse de lado, al lado de esa mayoría de necesitados, esa mayoría que sí son trabajos, que sí no son botellas. Cuando un diputado dura 4 años, un senador, y se va con una pensión a su casa. Cuando un presidente de una Junta Central Electoral, como ocurrió con el tristemente recordado Roberto Rosario, que se fue a su casa, eso es lo imperdonable, debería estar sometido a la justicia, debería estar preso. Roberto Rosario Márquez es presidente de la Junta Central Electoral y un hombre hoy de la gente de Leonel, un activista político de la gente de Leonel. Se fue a su casa no solo con una pensión millonaria, sino con una liquidación. Oigan, eso es imperdonable. Él se liquidó él mismo en la Junta Central Electoral y además de la liquidación se dio las prestaciones laborables y además de eso se llevó una lujosa pensión. Eso es imperdonable, eso no puede ser posible que ocurra en un país donde se dice que se vive en un estado de derecho. Porque lo que pasa con la inmensa mayoría es algo triste, doloroso, una de las más grandes injusticias. Por eso hay tantas cosas imperdonables en este país y pendientes de que se cumpla con la población. Eso es lamentable. Por eso, oyendo al gerente general de la Seguridad Social en el programa El Día, quise volver a tratar eso como he tratado durante muchos años, la injusticia de las pensiones en nuestro país. En otro tema, señores,
Si se lograra, porque he dicho en otra oportunidad que hay temas que son noticias día a día y que hay que continuar tocándolo frecuentemente. Si el Congreso lograra aplicar un juicio político al Pleno de la Cámara de Cuentas, es decir, a todo el Pleno, a los 5 miembros, sin duda que ahí alguien sería víctima. Se estaría convirtiendo a alguien en víctima. Contra alguien se estaría cometiendo una injusticia. De eso no hay duda. Porque no es verdad que los 5 miembros del pleno tienen iguales condiciones en cuanto a irregularidades. Eso no es verdad. Además, hay personas que sin duda han actuado bien. Y por ejemplo, en esa entrevista que se le ha hecho, en ese informe final que ha dado la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, hay personas como por ejemplo, las informaciones que rindió a esa comisión Mario Fernández, un hombre de Santiago, un hombre que era un activista de la Marcha Verde, y que todo el que lo ha conocido y todo el que ha abordado el tema del conflicto de hoy en la Cámara de Cuentas, ha hablado bien de él, ha hablado bien de su conducta, de sus andares, de su forma de actuar, de su moral, de su pulcritud, de su transparencia. Y las informaciones que Mario Fernández dio no tienen desperdicio, son reales, son fuertes, son transparentes, son informaciones dignas de respaldarlas. Y no hay duda que sea Mario Fernández, sea Janay Ramírez o sea una de las damas, a alguien convertirían en víctima, alguien estaría sufriendo una injusticia si el Pleno de la Cámara de Cuentas es tratado en igualdad de condiciones, si es castigado de la misma forma, si un juicio político lo trata de la igual manera a todo, se estaría cometiendo una injusticia, no hay duda. Por eso quise seguir hablando de injusticia, luego de las pensiones, porque aquí son muchas las injusticias que se cometen en este país. Porque todo se trata con politiquería. Y no hay duda que en cuanto al asunto del Pleno de la Cámara de Cuentas, hay intereses políticos de ambos lados, tanto del PRM como de los dos principales partidos de la oposición. Porque aquí todo se hace mediante un reparto para sacar beneficio político o económico siempre, otro para encubrir grandes hechos de corrupción, escándalos de corrupción. El que siempre paga los platos rotos, el que siempre es la víctima, es la inmensa mayoría del pueblo dominicano. Pero la politiquería, con el reparto de posiciones, siempre esos políticos oportunistas, esos políticos de este sistema tradicional político dominicano corrompido, siempre llevan la de ganar, porque ellos solo van al Estado y están en los partidos políticos para beneficiarse personalmente y grupalmente. Esa es la verdad y esa es lo lamentable en nuestro país. Pero hablando, señores, de Cámara de Cuentas, ¿dónde está? Y hace días que estaba por preguntarle eso al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, especialmente a la magistrada Miriam Germán Brito. ¿Dónde está el expediente? ¿A dónde tienen engavetado el expediente que se le formuló? La acusación que se le hizo a la anterior Cámara de Cuentas. A una Cámara de Cuentas que se le hizo un kilométrico allanamiento, un maratónico allanamiento, con una duración de muchas horas, en busca de evidencia, en busca de pruebas del desastre que había hecho, encubriendo la corrupción y cometiendo todo tipo de delitos, esa Cámara de Cuentas. Una Cámara de Cuentas que aceptó que estaba elaborando auditoría falsa, que estaba elaborando auditoría maquillada, o sea, auditoría que no eran transparentes, que no eran reales, para encubrir la corrupción de funcionarios de los gobiernos pasados. Y esa Cámara de Cuentas fue investigada con profundidad y se consiguieron todas las pruebas del mundo y se le hizo una formal acusación y sometimiento a la justicia. Pero eso está estancado, eso está guardado. El Ministerio Público debería en este país ahora explicarle a los dominicanos y dominicanas qué se ha hecho con ese expediente, por qué lo tienen engavetado, por qué no le han dado salida, por qué esos miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas pasada no están siendo procesados en los tribunales dominicanos, porque eso es lo que pide el pueblo, que no haya corrupción y el fin de la impunidad, porque todos los hechos criminales, todos los hechos de corrupción en nuestro país siempre estaban cubiertos por la gran impunidad
de la que siempre se han beneficiado todos los funcionarios públicos de los diferentes gobiernos que se han robado el dinero del pueblo en este país. Y otros que lo han encubierto y que son cómplices, como el pasado pleno de la Cámara de Cuentas. De manera que el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, debe darle una explicación a este pueblo qué hicieron con el expediente que formularon y que sometieron a la justicia de la anterior Cámara de Cuentas, del pleno completo de la anterior Cámara de Cuentas. La población quiere ver resultados. Y para que haya resultados con relación a ese expediente y a ese sometimiento, esa gente tiene que estar procesado en los tribunales dominicanos. De lo contrario, tendrán que darle una aplicación real, convincente, creíble a esta población. De manera que esa es mi opinión. Un llamado a la Procuraduría General de la República que le explique a la población dominicana qué hicieron, por qué tienen engavetado el expediente formulado a la Cámara de Cuentas pasada, que aceptó sus crímenes, sus delitos, su corrupción en esa institución. Vamos a esperar que el Ministerio Público le explique a la población por qué no se le ha dado curso, por qué no se ha dado salida a ese expediente que está pendiente de conocimiento.